varios cabos sueltos y más misterio en torno al triple crimen y el tráfico de efedrina en Argentina. Hago un vínculo con Sebastián Forza, él estaba en el mundo de la droguería. Me comenta que lo estaban persiguiendo, que tenía problemas, que en cualquier momento iba en cana. Necesito hablar con alguien. Lo consulta con Aníbal, hacemos la reunión, me dice, mira, yo te voy a contar. Este pibe es un desprolijo, tiene 1500 kilómetros, ya tendrá que estar en cana. Para sentarse a hablar conmigo tiene que poner $250.000. ¿Eso quién le dice? Aníbal. Alguien que está con condena a prisión perpetua no tiene nada que perder. Sus dichos son exactamente mendaces desde el primer momento hasta el último. Yo tenía un socio que se llama Damián Ferrón y le vendíamos medicamentos entre otras personas, a Esteban Pérez Corradi. Le proponen empezar a manejar la recaudación del producto para después venderla a México. ¿De la efedrina? De la efedrina. Y me nombran 2 o 3 oportunidades la Morsa. Yo le pregunto quién era la Morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. Fuimos permanentemente hostigados con notas negativas hasta llegar al ridículo de esta posición en la que nos encontramos, en donde ha armado un programa específicamente para meterse en la primaria abierta simultánea obligatoria de Frente para la Victoria y descalificarnos a nosotros de la peor manera. En un momento, bueno, Nemo le ofrece, ¿ves? Que podemos quitar algunas partes del programa. No sé cómo le quitaría o qué parte quitaríamos de un programa donde todos dicen Aníbal es narco, Aníbal es narco, Aníbal es narco. ¿Qué parte voy a quitar? Lo que está sucediendo, que es otra de las tantas que nos han hecho a todos, se le hicieron a Máximo con las cuentas en Delaware, se le hicieron a Cristina con las cuentas en Seychelles y en los bienes en Nevada, se le hicieron a Juan Cabandier, como se lo acabo de decir, se lo hicieron a Mariano Recalde con Cipolitakis, se lo hicieron a todos los que pudieron para lastimarlos en sus gestiones. La diferencia es que en este caso yo lidero las encuestas, entonces me he convertido en algo demasiado peligroso para el grupo. Si tenemos esto ahora y hubiéramos pensado no difundirlo por las elecciones, eso hubiera sido operar políticamente. Proteger a alguien porque hay elecciones. Voy a presentar una denuncia penal contra el canal, contra la productora, contra la nata, y voy a presentar una denuncia civil por las mismas razones, por los daños ocasionados en esta situación. Primarias, todo huele a campaña, todo huele a información de campaña. En verdad, últimamente en la Argentina, cada vez que pasa algo, algunos días de unas elecciones, todo el mundo dice que es campaña sucia. Por eso, vamos a tratar de poner en claro algunas cosas para ver qué hay de cierto en lo que ayer denunció el hombre que es considerado el asesino de estos 3 muchachos, Forza, Ferrón y Vina. Martín Lanata, junto con su hermano, más otros 2 hermanos de apellido Esquilachi, son los únicos 4 condenados por la materialidad del crimen, por haberlos citado y después haberlos asesinado y haberlos tirado en un descampado de General Rodríguez, producto de qué, y sobre esto no hay dudas, de la pugna por el tráfico de efedrina. Yo muchas veces le dije, porque de este tema me ocupé mucho en estos años, pero ahora se sabe la verdad, que fíjese qué loco, el crimen de estos muchachos tenía relación con este hombre que hoy es mundialmente famoso, que es el Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque se encontró en la Argentina, después van a ver las imágenes, porque por esa casualidad de la vida, el único que entró al laboratorio fui yo en el año 2008. El laboratorio de efedrina más grande que había en Argentina trabajaba para el Chapo Guzmán. ¿Sí? Estos muchachos querían entrar en ese negocio. ¿Por qué? Porque Sebastián Forza, sobre todo, era un muchacho muy rápido con todo lo que tuviera que ver negocios con medicamentos y laboratorios, ¿sí? Y que aparece como aportante a la campaña Cristina Cobos del 2007 firmando un cheque. Ese cheque, mucha gente considera que provenía del dinero de otro negocio paralelo, que fue la mafia de los medicamentos, que ustedes recuerden que llevó preso a sindicalistas como Juan José Zanola, truchaban medicamentos, bueno, a esas cosas se dedicaban. En un momento dado ven el negocio de la efedrina. ¿Qué era la efedrina? La efedrina era una droga legal, pero había que pasar por el Cedronar para autorizar la importación de efedrina. Se sigue utilizando en medicamentos antigripales, pero claro,
Inmediatamente en la Argentina, como México, habían descubierto que esa droga servía para generar el cristal de metanfetamina, que es una droga de diseño, una especie de cocaína sintética. México cierra la importación de efedrina y los carteles mexicanos, del Chapo Guzmán sobre todo, empiezan a triangular la efedrina vía Argentina. Ahí es donde las droguerías descubren este negocio. Las droguerías que tenían patente, ¿qué hacían? Importaban efedrina y después la derivaban a través de empresas fantasmas y otras droguerías fantasmas a los laboratorios que generaban la metanfetamina que iba a parar al cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Por eso, por el descontrol que hubo con la efedrina, está procesado, y debe ser un caso único en América Latina, este señor, José Granero. Era el titular de la Sedronar, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, en los años del Festival de la Efedrina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El triple crimen lleva a un entramado que remite a este señor. ¿Sí? ¿Quién es este señor? Andrés Meisner, el hijo de José Luis Meisner, dirigente del Club Quilmes. Nosotros lo mencionamos varias veces. Un hombre de mucha confianza de Aníbal Fernández. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este señor que ahora habló, Martín Lanata, ¿sí?, era como una especie de facilitador de portaciones de armas durante la gestión de Meisner. ¿Sí? Acá después les voy a mostrar quién estaba entre Meisner y Martín Lanata, un personaje, un puntero de la zona de Quilmes. Sin embargo, el juicio que se hizo por el triple crimen de estos tres muchachos demostró cuando, digo, muchas veces nosotros en la Argentina decimos, bueno, hay que investigar, que esto no quede en la nada. Bueno, el triple crimen judicialmente no quedó en la nada. Se supo que a estos tres muchachos, por lo menos para la justicia, los mató Martín Lanata por encargo de este señor, Esteban Ibar Pérez Corradi, que era uno de los que también tenía droguerías y había entrado por la variante de los Remedios Trullos y en un momento dado descubre que era negocio las drogas sintéticas, que era negocio traer efedrina y vendérsela a los laboratorios que llevaban al cartel de Sinaloa. Entonces, esta es la versión oficial judicial. Martín Lanata, en tanto preso, es un condenado a cadena perpetua en todas las instancias. Tribunal oral, su sentencia la revisó una Cámara de Casación y está condenado a perpetua, junto con su hermano y con nosotros dos, los hermanos Esquilachi, que son los que son considerados los autores materiales, ¿sí?, del crimen. La verdad que en la jerga carcelaria es lo que se dice un tipo que está jugado, o sea, que puede salir a decir cualquier cosa. ¿Qué pasa? La cuestión es en qué momento dice esto de Aníbal Fernández. O sea, Martín Lanata dijo ayer en el programa de Jorge Lanata, o sea, Lanata con 2 T, Jorge Lanata con una sola T, dijo que Aníbal Fernández conocía a Sebastián Forza y que Forza le habría dado un maletín con $250.000 para que Fernández lo protegiera de alguna manera, ¿sí? Y que él había estado presente en esa reunión y que él consideraba que Aníbal Fernández era el autor intelectual del triple crimen, algo que no es lo que dice la justicia, que se mantiene en esta línea. ¿Sí? ¿Por qué siempre se habló de Aníbal Fernández en relación al triple crimen? ¿Pero por qué? Porque había varios personajes de su entorno, Meisner, la zona de Quilmes, que tenían que ver con la influencia política de Aníbal Fernández, que en este momento, en el momento del Festival de la Efedrina, en el año 2008, era ministro de Justicia. Entonces, el programa de ayer aparecen 3 personas, o se alude a 3 personas diciendo que Aníbal Fernández tenía que ver con la efedrina. El problema es que las 3 personas tienen intereses en la causa. José Granero, en su declaración, cuando fue procesado, defendiéndose antes de ser procesado finalmente por la jueza federal Servini de Cubría, dijo que Aníbal Fernández había frenado algunos trámites que tenían que ver con precursores químicos.
Granero está interesado porque él está procesado. Aníbal no. Otro de los que dijo que Aníbal Fernández sabía, supuestamente lo apodaban La Morsa, y que conocía a Ibar Pérez Corradi, es un dueño de una droguería que se llama Salerno, que también está procesado, y que dice que el que le dijo que Aníbal Fernández intervenía en todo el tráfico de efedrina era Ibar Pérez Corradi, pero Ibar Pérez Corradi está prófugo, o no se sabe, o muerto, ¿sí? Y para la justicia es el autor intelectual del crimen, con lo cual hay dos involucrados en la causa que no son, ¿cómo decirlo?, testigos objetivos, y que sus pruebas para decir lo que dicen es lo que dijo otro. Falta lo de la nata con doble T. La nata, este hombre que hoy está preso y con cadena perpetua, ¿tiene elementos para probar, como dijo, que Aníbal Fernández, jefe de gabinete, se me escondió, no se esconda, compañero, tiene elementos para probar que Aníbal Fernández es realmente, como él dijo, el autor intelectual del triple crimen? Tiene elementos, tiene pruebas. Él dijo ayer que va a ir a la justicia y lo va a probar. Pero acá viene la cuestión de los tiempos. Y la cuestión de los tiempos en el medio de la campaña electoral no es menor. ¿Por qué les digo esto? La semana pasada, o mejor hace 2 semanas, hubo mucha crítica a este programa. ¿Crítica cuándo no? ¿De Elisa Carrió? ¿De quién? Porque nosotros contamos que el segundo candidato de la lista de Coalición Cívica tenía trabajando en su oficina a un señor llamado Omar Pancari, que había sido detenido, acusado de intentar exportar 283 kilos de cocaína a España. Y esto es así, la cocaína apareció, Pancari trabajaba en la oficina de Maxi Ferraro, segundo candidato a legislador de la ciudad de la Coalición Cívica. Esto es así, muchachos. La cocaína está, el muchacho trabajaba y Pancari está detenido. Entonces, acá lo que dice Martín Lanata todavía no ha sido probado. Él dice, voy a ir a la justicia federal, voy a ir a declarar, porque después les voy a contar las causas que hay abiertas. Está la causa de Servini de Cubría y hay otra causa abierta en el juzgado del Hijo por los aportes de campaña, de la campaña electoral del 2007 Cristina Cous. Lo que dijo Martín Lanata no va a poder ser probado si es verdad o si es mentira, si es un delirio de un preso, si realmente tiene información, no va a ser probado, poder ser probado hasta después de las elecciones, de las PASO, pero tal vez ni siquiera la primera vuelta ni siquiera la segunda vuelta. Porque él dice que él tiene pruebas, pero esas pruebas nunca las aportó en el juicio. Entonces, ¿por qué no habló en el juicio? Si iba camino a una condena perpetua. Si se podría haber defendido y decir, no, yo no tuve nada que ver. Al triple crimen fue Pérez Corradi con Aníbal, como dice él, y yo no tuve nada que ver. ¿Por qué no se defendió en el juicio? Si iba a cadena perpetua. Estas son las dudas que están planteadas para saber qué hay de cierto y qué no hay de cierto en todo esto. Lo que sí uno puede decir a ciencia cierta es que no se va a saber la verdad hasta después de las elecciones. Mientras tanto, la campaña, la denuncia de campaña ya está hecha. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Ya mismo me voy a un móvil con Cristian Balbo, que está con Miguel Ángel Pierri. Miguel Ángel Pierri fue uno de los abogados de la familia de Sebastián Forza que más intervino activamente en la instrucción de esta causa. Cristian, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Y hoy representa a los familiares de Damián Ferrón, otra de las víctimas del triple crimen. Claro, el doctor Miguel Ángel Pierri está en esta causa desde la primera hora. ¿Qué hay de cierto en la denuncia contra el jefe de gabinete Aníbal Fernández, Pierri? En el legajo del juicio, en los cuerpos de expediente, inclusive en los legajos reservados del doctor Guidones, jamás está mencionado el doctor Fernández. O sea, yo creo que esto forma parte de una campaña política que tiene intereses ajenos a la causa, y lo que la Nata inclusive está probado en la causa, que intentaba llegar a Aníbal Fernández para conocerlo y nunca lo conoció. Está escuchando el doctor Pierri. Miguel Ángel Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal tanto tiempo que sí, Rolando? Bien. Bien. ¿Cómo es Martín Lanata? ¿Qué pudiste ver vos en el juicio? ¿Cómo es el personaje? Con el fiscal Vidal nosotros teníamos observado a Lanata y a su hermano casi 1 año y 2 meses antes de ser detenido. De hecho,
el fiscal Vidone se preocupó en colectar la prueba que fuera necesaria para que cuando estuviera convencido de ello, pedir su detención, y aquella madrugada se procedió a detener a él, a su hermano y a los hermanos Esquilazi. Nosotros probamos que en el taller de la calle Nicolás Videla, ahí fueron ejecutados Forza, Ferrón y Vina, fueron trasladados seguramente en algún camión con alguna característica especial de frío y arrojados o plantados allá en General Rodríguez. Cuando fuimos a juicio oral, en ningún momento, inclusive sus dos abogados, tanto el doctor Daer como el doctor Cazorla Yalet, en ningún momento trazaron este paralelo de vincular a Aníbal Fernández en esa investigación, y no hubo ninguna instancia en la que ellos prestaran declaración, inclusive en la instrucción frente al fiscal Vidone, donde el candidato Fernández o el jefe de gabinete estuviera mencionado. Yo creo que esto es un manotazo. Nosotros hace 32 días que sabemos de esta producción. Estábamos advertidos de que inclusive se buscaba contactar... ¿Cómo que sabían de esta? Espera, a ver, ¿cómo es que sabían de esta producción? No, sí, claro. Nosotros hace casi más de 30 días, exactamente hoy 32, que sabíamos que tanto Granata como Salerno iban a hacer ese tipo de testimonios, pero bueno, forma parte de la libertad de expresarse, ellos tienen todo el derecho de decir lo que quieran, lo bueno es que lo van a tener que probar en la justicia. Yo creo que todo esto es un armado. ¿Por qué pensás que no habló antes, Miguel Ángel? ¿Por qué pensás que no habló antes Lanata? Porque es mentira. Digo, iba camino a la cadena perpetua. Si tenía algo que lo podía zafar, es una carta que hubiera jugado antes. Bueno, es mucho más sospechoso pensar por qué no apeló su condena ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Lanata tiene su condena confirmada por el máximo tribunal y su único destino la cadena perpetua. Entonces quiero pensar que alguien le prometió algo, alguien le aseguró algo o alguien le dice algo. Mira, o sea, Rolando, ¿ni siquiera pidió revisión de condena? Para nada. Lanata tiene su condena firme. Perpetua. Mientras que los hermanos Esquilazi sí tienen un planteo de revisión ante la Suprema Corte de la provincia. Yo nunca voy a olvidar que el día de la sentencia, los dos hermanos Lanata, a mí y al fiscal Vidone, nos juraron ejecutarnos. Y eso lo escuchó el tribunal, y no sé si el tribunal hoy, el tribunal de juicio, investiga esas amenazas. Por eso esto a mí no me toma de sorpresa y forma parte de las penurias que pasamos en esta investigación. Acá el único autor ideológico de la muerte de Forza, Ferrón y Vina es este personaje siniestro y sumamente poderoso que es Ibar Pérez Corradi. Recién le decía al fiscal Vidone, con quien acabo de hablar hace unos minutos, que hasta me permitía pensar que alguien quiere desviar la investigación para que no se lo busque a Pérez Corradi, que sigue siendo poderosamente económico. ¿No puede estar muerto Pérez Corradi? No creo, porque si inclusive la doctora Arroyo Salgado autorizó su extradición a los Estados Unidos y no fue extraditado. No te olvides que Pérez Corradi está excarcelado por el juez de Ollarvide y está prófugo en nuestra causa nada más. ¿Y por qué Ollarvide lo extraditó? ¿En la mafia de los medicamentos? No, él lo tiene excarcelado en una causa. Excarcelado, sí, ¿por qué lo...? Excarcelado. Y pues se lo concedió, el juez habrá entendido que no existían peligros procesales para que esperara su proceso en libertad. Pero la doctora Arroyo Salgado, en un resolutorio trascendente, autorizó su extradición. De ahí en más se profuga, y es así como el fiscal Vidone todos los días agota esfuerzos para poder detenerlos. Pero volviendo al tema de Aníbal Fernández, yo no vengo a impulsar la defensa del jefe de gabinete, es un problema de él. Pero lo que sí es cierto, que en el legajo de la Fiscalía, que es un legajo reservado y que el fiscal tuvo que poner en conocimiento del tribunal, jamás se lo menciona al doctor Aníbal Fernández. Y no se habla de la morsa. No se habla de la famosa... Bueno. ¿Qué es la morsa entonces de la que se habla? Sí, claro. Tenés buena información. Cuando Solange Bellone declara ante el juicio, ante el tribunal de juicio, por el asesinato de su esposo, ella hace mención a un tal La Morsa. El doctor Vidone hizo un cuestionario de más de 15 preguntas y en ningún momento pudo definir, ni siquiera dar
señales ni quién era, decía que era un comisionista. Lo único cierto es que este señor Lanata, por vivir en Quilmes, tiene alguna relación indirecta con este señor Mesger, y que le decía a un abogado, cuyo nombre me voy a guardar, y sus iniciales son GF, le pedía a este abogado que quería conocer al doctor Fernández. Eso está en la causa, está registrado, con lo cual prueba que nunca lo conoció. Lanata es un mendaz, y creo que como vos bien dijiste, es una persona que su única expectativa es una cadena perpetua, y hoy no tiene nada que perder, y en esta semana tan particular se decide hablar. Claro, porque además si él tuviera alguna prueba con los tiempos de la justicia, esto se va a conocer después de las elecciones. ¿Sabes qué es lo grave? Que cuando esto se aclare ya va a ser tarde, ya va a ser muy tarde, porque como bien decís, los tiempos de la justicia, inclusive hoy me enteré que el doctor Fernández interpuso tanto la denuncia penal como la civil reparatoria contra todos. Hasta que no se sustancie, esto no lo limpia nadie. Y lo grave es que esto es una maniobra que tiende a herir lo que yo llamo un parámetro de la democracia. Igual estábamos preparados, nosotros sabíamos de este testimonio, no nos toma de sorpresa, e inclusive hoy hace minutos, hablé con el doctor Cazorla Yalet, que fue su abogado, y tanto el doctor Sí, eso Daer, me llamó la atención, que el propio abogado de Martín Lanata dijera que él sospechaba que su defendido había cobrado por decir lo que dijo. Yo hablé con Roberto Cazorla Yalet y me dijo, claramente tenemos una amistad de más de 15 años y más de 20 años con el doctor Daer. Jamás rozó la investigación los parámetros a vincular a nadie del gobierno. A ver, es cierto, y no somos nenes de pecho, que estuvimos al lado de los peores y los más graves. Es cierto que el tráfico de efedrina, y una vez lo hablamos con vos en mi estudio, me acuerdo, en una charla que tuvimos sobre este tema, que estábamos cerca de los máximos criminales de América. Es cierto. Bueno, ahora se sabe que el laboratorio de Manwich era del Chapo Guzmán, coño. Bueno. Algún juez dijo que qué mal le hace una lancha más al tigre, como una broma, pero era terrible lo que estábamos escuchando. Yo nunca me voy a olvidar lo que fue la declaración en una fría madrugada de julio cuando escuchamos a Martínez Espinosa, y espero que algún día se conozca esa declaración, y ahí nos vamos a quedar todos helados frente a qué nos enfrentamos, frente a qué se enfrentó el fiscal Juan Ignacio Guidone. Nunca estuvimos frente a nenes de pecho, y realmente cuando Lanata nos dijo delante del tribunal, a ustedes dos los vamos a matar, yo nunca más me lo olvido eso. Eso fue después de escuchar su sentencia. Le dije a Guidone, mirá que estos no vienen en broma, esto lo dicen de verdad. Por eso esta situación de escuchar que se arma toda esta declaración, que es altamente peligrosa, que no prueba nada, que mancha honras, que complica trayectorias, lo bueno es que ustedes esto y lo traten y no lo dejen en silencio. Me parece que lo que hay que hacer, Miguel Ángel, es tratar de poner en la balanza, digamos, las cosas más contundentes. Una pregunta que te quiero hacer tiene que ver con Ibar Pérez Corradi, porque lo que dice ayer Martín Lanata desde la cárcel es que Pérez Corradi tenía relación con Aníbal Fernández. ¿En algún momento esto se discutió, se aludió, algún testigo lo dijo, alguien lo insinuó? Me voy a remitir a las propias palabras de su abogado y a la foja 2000 y pico de la causa, donde está probado que Ibar Pérez Corradi iba a ser socio de Martín Lanata. Había un negocio, una sociedad constituida, y esto espero que este documento sirva de prueba para la revisión que este señor quiere hacer, que me lo desmienta. Nosotros pudimos probar en la investigación que este señor, este criminal, este asesino, conformó una sociedad con Pérez Corradi, y producto de esa sociedad, cuyo objeto está bien claro que tiene que ver con el manejo financiero, con el tráfico de efedrina, elaboraron, planearon y ejecutaron la fuerte de Sebastián Forza. Lamentablemente, Damián Ferrón y Leopoldo Vina estaban con la persona que no tenían que estar el día menos indicado.
Por eso me molesta muchísimo que este caradura de Salerno diga mi socio Ferrón. Ferrón era un simple empleado a sueldo, al cual Salerno debería pagarle todavía los salarios que le debe a la familia Ferrón. Bueno, detengámonos un poco... Ferrón no era socio de nadie. Detengámonos un poco en la figura de Salerno, porque es fácil explicar al común de la audiencia quién es Martín Lanata, que era el asesino, digamos, es el acusado de regentear la patota que mata a los 3 muchachos. Pero Salerno, que ahora dice que Pérez Corradi le dijo que su contacto en el gobierno era la supuesta Morsa. ¿Quién es en este entramado? Salerno es la persona que el día que Leopoldo Vina y Damián Ferrón se encontraban ahí en Walmart Sarandí, él inexplicablemente estaba en la ciudad de La Plata lavando su camioneta a esa misma hora y se contactaba con algunas personas preguntando por Ferrón. Cuando le preguntamos qué estaba haciendo ahí no lo pudo explicar. Para mí él sabía lo que iba a pasar, yo estoy convencido que Salerno sabía. Mira, hay registros, hay documentos fílmicos de algunos colegas tuyos, inclusive tuyos, que el primer entrevistado después del crimen es Salerno, y él estaba prendido en el miedo, estaba realmente asustado, pero era porque él sabía lo que iba a pasar. Él tuvo una visita a su farmacia de gente muy pesada que reclamaba el dinero que faltaba de un arreglo de venta de efedrina, y está en la causa eso. Por eso me indigné cuando hoy pude ver su declaración, y sinceramente creo que, bueno, está muy bueno que se reinicie esta investigación, así se sacan la careta todos. Salerno es, como dicen algunos, son los que trabajan por 2 y se venden por 3. Aparece también un personaje que se presenta como agente o ex agente de la CIDE, que era Julio César Pose. ¿Él podía tener algún contacto con el gobierno en aquel momento? Lo conozco a Pose, estuvo en mi estudio, en algún momento nos hizo algún cierto aporte orientativo en la investigación. No sé si de contactos o no. Pero él, ¿qué era? ¿Hacía de custodio de Forza? ¿Cuál era su trabajo? Bueno, Forza tenía una lista interminable de enemigos. Realmente Forza irrumpe en el mercado de los medicamentos y el efedrina y lo altera. Alguien me supo decir, Forza hizo todo lo que no había que hacer. Por eso es cierto que tenía malos policías que lo querían matar, deudas financieras que no quería pagar, traficaba con los troqueles de medicamentos. Era todo aquello que no se debía hacer, pero aparte de una vehemencia en la acción que le generaba múltiples enemigos. Bueno, en su momento él buscó protección en Pose, que era una persona experta en seguridad, y Pose se había convertido en una suerte de protectón de Sebastián Forza. Lo que pasa es que Forza ya era improtegible. Cuando vos analizás las circunstancias que rodean a Forza, la muerte de Forza estaba sellada. Lamentablemente arrastró a Vina y a Ferrón. Él sabía que... Yo lo quiero dejar en claro. ¿Él sabía que se estaba metiendo en un engranaje que llevaba a los narcos mexicanos? Forza sabía que la deuda financiera con Pérez Corradi algún día lo había que pagar, y que si no lo pagaba y el haber irrumpido en el mercado de la efedrina, cortando negocios con Martínez Espinosa y otras personas del cartel de Sinaloa, algún día, si él no estaba bien parapetado, iba a acarrear este final. Por eso hay un almuerzo que se realiza días antes de su desaparición en un club allá en el barrio de Vina, donde ellos tratan de arreglar la situación y no llegan a ningún acuerdo. A partir de ahí comenzó el final. Por eso a veces pienso que tanto Vina como Ferrón fueron muy ingenuos en seguirlo aquella mañana o aquel mediodía, donde desaparecieron y después fueron ejecutados. Cuando vos analizás las flores de las antenas telefónicas, te das cuenta claramente de cuando ellos llegan a Walmart Sarandí, ahí se encuentran con estas 4 personas, y está claramente, como lo demostró un trabajo magistral que hizo la empresa telefónica dirigida por el fiscal Bidone. Vos te das cuenta cómo estos 4 asesinos convergen con sus teléfonos durante 7 minutos, junto a los teléfonos de Forza, Ferrón y Vina, y ahí empieza la privación de la libertad,
son llevados a la casa de Nicolás Videla, ahí son ejecutados y después de allí son trasladados y plantados en General Rodríguez. O sea, yo creo que lo único que para mí nos quedó como gran déficit de la investigación es si no hubo alguna colaboración de algún ex miembro de la policía bonaerense. Hay una persona que declara en el juicio y hace mención a algún indigno miembro de la policía bonaerense que pueda haberles prestado colaboración. Pues estos cobardes siempre se cubren y ahora, por algún beneficio que no conocemos, hacen esta acusación. Miguel Ángel, de ese seguimiento de teléfonos, de los teléfonos de Martín Lanata, él dice que él hablaba con una persona llamada San Cristóforo, tengo entendido, que era del RENAR y que era un hombre de confianza de Meissner. ¿Él tenía llamados directamente con el titular del RENAR, con Meissner? ¿Tenía llamados con algún estrato de la Secretaría de Aníbal Fernández? Porque él dice que lo conocía a Fernández y que él le presenta a Fernández a Forza. Esto es lo que jamás conoció a Aníbal Fernández y para nosotros en el de Código de Inteligencia Lanata era un FI. ¿Qué es un FI? Es un falso influyente, es un kiosquero, es un tipo que está cerca de algún negocio y promueve algunas actividades con algún bajo beneficio. Lanata jamás conoció a Aníbal Fernández. Él estaba en la zona de Quilmes. Quilmes es una barriada que si bien es importante, todos se conocen. Todos conocen a los Esquilasi, todos conocen a Lanata y saben de qué clase de personas estamos hablando. Sí, en su prontuario tenían muchos episodios de violencia y de patoterismo, digamos, sobre todo Lanata. Mirá, yo a lo largo de mis años defendí a algunos personajes de la violencia del fútbol y alguna vez pensé que esos personajes decían ser amigos de los que invocaban. Algún día hablé con esos y me dijeron, los vimos pero no los conocimos. No con esto quiero decir que las dirigencias estén disculpadas de responsabilidad. Estos son bocones que nombran gentes. Yo me encuentro con socios de mi estudio en todas las provincias, con abogados que trabajan para mí, que no conozco, juicios que no tuve. O sea, los bocones están en todos lados, Rando. En el juicio, Miguel Ángel, apareció, fue incorporado un mail que le mandó Martín Lanata a Aníbal Fernández. ¿Lo recordás? Ese fue un mail que, según puedo recordar, él le escribe en su oportunidad como queriéndolo conocer, queriéndolo contactar, y toda la investigación y la dirección llevada a cabo por el doctor Videla probó, primero, que el doctor Aníbal Fernández jamás le respondió. Sí, es un mail del 7 de octubre de 2009, o sea, posterior al triple crimen. Por eso, él nunca se lo respondió, nunca acusó recibo. Por lo tanto, yo te puedo escribir a vos, pero eso no demuestra nada. No, y además, el propio mail, tengo el texto acá, dice, desde ya le pido 1000 disculpas por el atrevimiento que me tomé en escribirle un mail. Le comento, soy un quilmeño conocido y ahora, gracias a la mierda de periodismo que tenemos, porque ya lo estaban mencionando como acusado del triple crimen. En todo momento usted sabrá que me involucraron en diferentes casos, incluyendo que yo lo conocía a usted y al hijo del conocido Cacho Rey, que es un dirigente de Quilmes, bueno, que después les voy a contar por qué. Lo conozco. Realmente lo único que sé de usted es que es un quilmeño como yo. Esto es lo que dice el mail que le manda Martín Lanata a Aníbal Fernández, como dando a conocer que no lo conocía. Es de 2009, ¿correcto? Exactamente, sí, 7 de octubre. Es de 2009. Sí. Bueno, quiere decir que al momento de la trágica ejecución y crimen de Forza, Ferrón y de Vina, no lo conocía. Mira, yo porque lo conozco y sé que es una persona de mucho prestigio, conozco al abogado a quien Lanata intentaba contactar al doctor Fernández, y no lo voy a nombrar, porque no lo merece, porque es una persona de bien, y él agotaba esfuerzos para que este abogado le presentara al doctor Fernández. Y este abogado, que es una persona de mucho prestigio y de muchos años en Quilmes, jamás vulneró esa puerta. Por lo tanto, este Mendaz, este señor, ¿sabes qué es lo triste? Que cuando aclaremos esto, ya habrá pasado todo y llegamos tarde. Como dice Serrat, llegamos tarde donde nunca pasa nada. Por eso me parece oportuno que el doctor Fernández hoy haya interpuesto las denuncias, pero sabemos lo que es la justicia, sabemos lo que es. Miguel Ángel, cuando vos
y llevaste, digamos, porque en la práctica trabajaste junto con el fiscal, la instrucción del triple crimen. Sí, claro. Ya se conocían las denuncias de la coalición cívica, en especial de Elisa Carrió, que decían que detrás estaba Aníbal Fernández, ¿no? Esto no es nuevo. ¿Sí? ¿Vos leíste esas denuncias? ¿Las tomaste en consideración? ¿Se incorporaron a la instrucción de la causa? Están en el legajo reservado 2 del fiscal, yo las leí por completo, y el fiscal, con una honestidad procesal que lo pone en evidencia de que es un hombre de bien, ordenó toda serie de medidas, no arrojaban nada. No arrojaban nada. O sea que esa línea fue investigada, mira, efectivamente. Hace pocas horas estuve hablando con Fernando Burlando, hace pocas horas, hará media hora, 40 minutos, y nos acordábamos de las madrugadas, donde a veces juntos, Fernando Burlando no estuvo en esta causa, pero de alguna forma uno a veces intercambia experiencia con algunos, y justamente trabajamos en estas denuncias de la doctora Carrió, y no nos conducían a nada. Y lo llamamos al fiscal Vidone, que se venía de Mercedes a las 2 de la mañana a mi estudio, y le decíamos, no tenemos más caminos para agotar. O sea, no nos conducían absolutamente a ningún lugar. Yo creo que es muy fácil decir, fulano es ladrón, fulano es narcotraficante. Hay que probarlo, hay que demostrarlo. Lo que pasa es que, como dice un autor, colega de ustedes, español, Jorge Rodríguez, en los medios es muy fácil manchar honras y trayectorias. Después la justicia no nos puede acreditar eso. Y somos abogados nosotros. No, claro, de esto trataba lo que yo intentaba explicar también en el comienzo del programa, ¿no? Digamos que hay que tratar de poner sobre la balanza las cosas que se puedan explicar y las que no. Es verdad que la zona de Quilmes era una zona de influencia, tanto la zona de Quilmes como el RENAR, era una zona de influencia política de Aníbal Fernández. Ahora bien, una cosa es que uno lo suponga y otra cosa es que después uno lo pueda probar con contactos, con vínculos, con relaciones concretas. A ver, es verdad que uno puede haber padecido inconvenientes en esa zona, y los dos lo sabemos bien, pero de ahí a imputar cargos y autorías, hay que probarlo. Mirá, Rolando, realmente yo creo que el triple crimen es uno de los pocos hechos esclarecidos en materia de homicidio que tuvo este país. Nos quedó Candela sin autores, Melina, una de las peores investigaciones que he visto en todo el tiempo, una de las peores investigaciones. El triple crimen tiene 4 autores y un prófugo. O sea, por una vez se hizo justicia, por lo menos hay una versión judicial consolidada. No, es el único, yo siempre digo que tengo el orgullo de haber trabajado de sol a sol en una causa que tiene a 4 condenados que fueron autores. Yo sentiría vergüenza haber sido abogado en la causa Melina o en la causa Candela y haber tenido este pendiente. Realmente me da vergüenza. Pero bueno, en este caso, cuando hoy vi rozar el nombre del fiscal Dividone, realmente al ser a vos, porque yo sé lo que Juan Ignacio pasó en esta causa. Pero te voy a decir algo más todavía. Nosotros hoy hablábamos con el doctor Vidone, a las 6:15 de la mañana del día de hoy, yo estaba hablando con Juan Ignacio Vidone, y te puede desmentir el exceso. Y decíamos, nos quieren desviar la investigación para que no sigamos con Pérez Corradi. Vos no tenés idea de los esfuerzos que estamos haciendo, contactos en el Paraguay, contactos en Brasil, contactos en Uruguay, y con 0 pesos de presupuesto. Por eso yo espero que este coletazo que les pega a algunos, y ahí sí lo invito al doctor Aníbal Fernández, que nos ayude en esta investigación, porque al fiscal le faltan recursos para poder seguir investigando. Hoy yo escuché que la doctora Carrió acusaba al jefe Maskin de no sé proveer qué dineros al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es muy irresponsable decir todo eso si no se tienen pruebas. Y yo no vengo a hacer defensas políticas. Vos pensás que si nosotros nos hubiéramos dejado llevar por la cantidad de mentirosos que vinieron a mi estudio, trayéndonos falsas pistas, hoy este crimen de Fuerza Ferroquivina no hubiera estado esclarecido. Miguel Ángel, realmente... No, te decía, sí. Muchas gracias por el contacto y por la explicación. Te mando un abrazo. Chao, Rolando, gracias. Era Miguel Ángel Pierri. Miguel Ángel Pierri es el abogado de la viuda de Forza, de Solange Bellone. Lo que no hay que perder de vista es que así como hubo un carnaval de la efedrina, un festival de la efedrina entre la segunda mitad del 2007 y el 2008, que es cuando se produce el triple crimen, fue una decisión política la que terminó con esto.
¿sí? En un momento dado vino el presidente Felipe Calderón, se juntó con Cristina Fernández de Kirchner, se modificaron las leyes y los reglamentos que se tuvieron que modificar y se cortó la fiesta de la efedrina. Y José Granero, que después siguió un tiempo en la Cedronar, hoy terminó procesado por no haber hecho lo que tenía que hacer en el momento de la efedrina. Es difícil entender y ver toda la cadena completa, porque claro, se nos pierden eslabones en el camino, pero ese triple crimen por el cual hoy el killer acusa al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, llevaba un tráfico de una sustancia que iba a parar al cartel de Sinaloa del hoy archifamoso Chapo Guzmán. El principal laboratorio de la efedrina al cual iba a proveer Sebastián Forza, la efedrina, que iba a terminar en el cartel de Sinaloa y que estaba manejado acá por 8 mexicanos, fue este. Todo comenzó con una llamada al 911. Se está comunicando con el departamento de policía. El operador que lo está atendiendo en este momento transmite su emergencia. Una llamada como tantas. Un vecino anónimo quería denunciar a otro. Decía que en una quinta de Ingeniero Maschwitz había extranjeros de movimientos extraños, que parecían mexicanos, que de la casa salía un humo raro y olor a químicos. La denuncia era la caricatura de un laboratorio de drogas. Parecía demasiado claro para ser cierto, pero era verdad. Este laboratorio de droga funcionaba desde hace varios meses. Así irrumpieron la efedrina y los narcos mexicanos en la Argentina. Detrás de este allanamiento se escondía una increíble organización internacional que operaría desde México. Así se descubrió el más grande laboratorio de metanfetamina jamás visto en Argentina o en México. En el lugar existe un laboratorio de drogas de síntesis. Así llegaron 3 crímenes. Ha provocado gran conmoción en las últimas horas la aparición de los 3 cuerpos sin vida en General Rodríguez. Los mataron de 16 balazos. Todo comenzó en esta quinta, a la que por primera vez entran cámaras de televisión. Cuando la policía y el juez entran aquí, todos les llama la atención el olor a acetona. Tanto es así que lo primero que hacen es no prender siquiera un cigarrillo porque temían volar directamente. En total, son 10 los detenidos, 9 mexicanos y un argentino, que sería el dueño de esta casa quinta de Ingeniero Maschwitz. La mesa estaba con todos los billetes de este lado. Había $54.100, así, todos apiladitos. Tráfico ilegal de efedrina, el químico utilizado para producir metanfetaminas y éxtasis. Encontraron, además, unos tambores con unas sustancias altamente peligrosas que en la etiqueta decían que si se destapaba, aquel que oliera esa sustancia corría riesgo de morir en apenas 3 minutos. ¿Qué encontramos? La loratidina N, que es pseudoefedrina, que con licuadoras y un proceso les traían la pseudoefedrina para hacer metanfetamina. Fueron detenidos Martínez y su grupo por el delito de tráfico de efedrina. Martínez Espinosa, ¿tenía antecedentes penales en México? No le conocemos actividad lícita, ninguna en México. No se le conoce a qué se dedica. Nunca se vio en el mundo el proceso completo en esta dimensión y en esta cantidad. Comparativamente con otros laboratorios del mundo, que es grande. No solo es grande, sino que además es el primero que se lo ve completo. Los demás son todos muy chiquitos. Los demás son casas rodantes. Con métodos caseros, Martínez Espinosa produjo metanfetamina que, se sospecha, sacó del país en botellas de vino blanco. Luego, algo pasó. Y todo indica que Martínez Espinosa subió de rango. Va mejorando la calidad de sus contactos hasta que llega, quizás a Marcelo Tarcia, quizás a Forza, no sé a quién de los dos llega primero. ¿Bien? Y ahí empieza el negocio, a ampliar el negocio. Ahí empieza a cambiar la escala, exacto. La justicia cree que Luis Tarcia y el asesinado empresario farmacéutico Sebastián Forza se convirtieron en proveedores de efedrina para el laboratorio de Ingeniero Maschwitz. Con esa efedrina, Martínez Espinosa y sus químicos elaboraban cristal de metanfetamina, que ya no era sacado solamente en botellas de vino blanco, sino también en valijas y zapatos. Fueron identificadas por fuentes policiales. Eran los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina.
La causa por el triple crimen de General Rodríguez arroja cada vez más pistas sobre la conexión con el narcotráfico mexicano. ¿Qué puntos de contacto hay entre este laboratorio y los 3 muertos de General Rodríguez? ¿Qué pregunta? ¿Qué puntos de contactos hay? Claro, ¿qué? O por vía intermedia, ¿cómo La sería? mayoría de las Porque personas... para todo que leemos los diarios, se están juntando los continentes, digamos. La mayoría de las personas que están investigadas en esta causa, algunos ya han sido procesados, otros están pendientes de situación procesal y otros aún no han sido llamados a declarar indagatoria, tienen contactos con Forza, o con Ferrón o con Mina. O sea que las fotos son... Sí, y Martínez Espinosa tenía contacto de personas con comunes en ambas Martínez fotos. Espinosa tenía contacto con Forza, Tarcia tenía muchos contactos con Forza, y así todo, ¿no? O sea, hay un entrecruce ya de teléfonos y de visitas y de reuniones y de lugares que marcan un accionar común como una organización. Narcocriminal, el perfil narcocriminal se lo da la presencia de metanfetamina en este lugar. Obviamente la cuestión de esto, de cómo se actualiza lo que fue el paso del cartel de Sinaloa por la Argentina, ahora con el killer diciendo que detrás de la muerte del triple crimen estaba Aníbal Fernández, vamos a seguir, porque esto va a seguir y porque es una denuncia bien hecha para calentar la campaña. Después, mañana le vamos a contar de quién sospecha Aníbal Fernández, porque Aníbal Fernández lo que está pensando en su fuero íntimo es que esto, además del Grupo Clarín, fue fuego amigo. Vamos a ir a un tema de vida cotidiana. ¿A quién de nosotros no lo han llamado alguna vez o no ha recibido un mensaje, una carta de esas inexplicables donde le reclaman una deuda? ¿Una deuda? ¿Qué es esto? Son los pescadores de deudas. A todos nos ha pasado. Les sintetizo, detrás de esto tengan mucho cuidado porque suele haber estafas. Nos llegó un mensaje a un celular. El mensaje no va dirigido al dueño del celular, sino que va dirigido a otra persona. ¿Qué dice ese mensaje? Por su deuda, se notifica el sorteo del juzgado de Capital Federal con embargo del 22%. Y deja un número telefónico. ¿Para qué? Para llamar y evitar ese juicio, ese embargo. A este número telefónico que figura en el celular, vamos a llamar ahora a ver qué es lo que nos dicen. Y nos vamos a hacer pasar por la persona que figura como destinatario del mensaje. Sí, es sobre la tarjeta de crédito de tarjeta. La deuda que mantiene hasta el día de la fecha es de 4.058 pesos. Sí. ¿Y cuándo data esa deuda? Del año 2006. 9 años hace. Claro. ¿Ustedes ya iniciaron acciones legales contra mí? No, por el momento todavía no, porque estábamos, como le digo... Claro, pero la notificación dice que se sorteó un juzgado federal por un embargo del 22% sobre mi sueldo. Eso dice la notificación. Sí, no, todavía por el momento no. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para que vean que esto le puede pasar a cualquiera, tengo a mi derecha a Miguel Ángel Fortuna, es presidente del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, y a él también le quisieron cobrar una deuda trucha. Digo, si te pasa a vos, no puede pasar a cualquiera. Nosotros que te especializás en defenderte de estas cosas. Sí, nadie está exento. Mirá, esto es viejo. Es un tema de, sobre todo, trabajar con el miedo que genera la gente, la vergüenza sobre todo. La vergüenza de la deuda. La ¿no? vergüenza de la deuda. Porque nosotros, por más que digamos que no, nos hemos criado desde chicos con la vergüenza de la deuda. La época de mis abuelos, que en el barrio le dijeran que vos le debías al almacenero, era una vergüenza. Claro. Y a lo mejor le debía 20 pesos. ¿Y a vos qué te quisieron cobrar? A mí me quisieron cobrar, mirá, yo recién asumía como director de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad, en el año 2001, por ahí. Y me llegó un día una carta a mi casa de un estudio jurídico que me iban a embargar por 40.000 pesos. 40.000 pesos, estoy hablando de los dólares, claro. 1 a 1. Mi casa por una deuda del Banco Cooperativo de Caseros que había quebrado, de una tarjeta que yo había salido de
garante, no sé cómo era la historia. Bueno, resumidas cuentas, mi mujer se asusta, lo lógico, dice, mirá, nos van a embargar la calle. ¿Quiénes son? Esto es consejo práctico. Lo primero que hago es llamar, el Banco Cooperativo de Callao no existía más. Llamo al estudio jurídico, me comunico con el estudio jurídico y digo, bueno, quiero que me demuestren la certificación de la deuda, primero, del banco, que diga que el banco diga que yo le debo. Los papeles, Los papeles. Y segundo, que me demuestren un poder a favor de ellos para poder cobrarme la deuda. Pues si no, cualquiera invoca en nombre de alguien y uno dice, a lo mejor debo, y voy y pago. Bueno, corolario. Arrugaron. Mandé a mi mujer con un abogado, cuando se enteraron encima que yo era el director de defensa del consumidor, dijo, bueno, no deben nada. Pero es que esto en la mayoría de los casos... Es según la cara del cliente. Es como te agarren. A ver, uno por ahí está más informado, no quiere decir que uno sea el más vivo, porque le pasa a cualquiera, pero quiero decir, lo que no hay que entrar es en el estado de pánico. Como en el secuestro virtual. Exacto. Yo hoy lo dije el mediodía cuando estuve, es eso. Te llaman a las 2 de la mañana, te despertas asustado. Si tenés plata en el bolsillo, bajás y se la das. Y se fueron y después viene tu hija y dice, ¿qué pasó? Y yo decía, no, me chorearon 2 lucas. Bueno, esto es igual, es una ave de rapiña, son estudios jurídicos. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a la cotidianidad. Si yo le debo plata a la tarjeta de crédito, al segundo día del vencimiento ya me empieza el telefonito a llamar, Visa de tal lugar, usted no pagó su... No, yo tenés que comunicarte si no, la pagué ayer. Ah, bueno, 48 horas, mano. 9 años después van a venir a cobrarte. Es mentira. Pero esos paquetes de deudas, efectivamente, ¿se compran como, no sé, como los fondos buitres? Sí, sí. O sea, ¿qué hacen? Los estudios jurídicos, de repente, los bancos, vamos a poner un ejemplo, bancos, tarjeta de crédito, financieras, que hay muchas tarjetas de crédito también, y truchas. Casi usurarias. Usurarias, que no están reguladas algunas. Son... a lo mejor en localidades del conurbano bonaerense te ofrecen o hay tiendas que tienen tarjeta de crédito que te ponen el 50%. Quieren, los intereses que quieren, violan la ley de tarjeta de crédito, la ley de defensa del consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Esos, a lo mejor si vos te atrasás, te dicen, bueno, pague, no pague. Los bancos, o lo más formal que hace, tiene una cartera de clientes cobrables, semicobrables y lo que se llama en la jerga los incobrables. O como sería en las prepagas los autitos chocados, los que no responden a nada. Entonces, ¿qué hacen? Le venden el paquete y le dice, por estos, lo que vos recuperes a mí me das el 50%. Y el resto, quédatelo para vos. Lo que sacás, sacás. Consejo para terminar, no asustarse y no pelearla. Asustarse y pedir información antes de pagar un centavo. Y si no, vayan a las direcciones de defensa del consumidor que hay en el gobierno de la ciudad, hay en cada comuna. Vayan a la SOMIC de la provincia de Buenos Aires o en su provincia donde tengan una dirección de defensa del consumidor o llamen a la asociación de consumidores, estamos en un registro público y bueno, no se asusten. Si te van a cobrar un banco, te van a mandar una carta documento, te van a mandar formalmente estas cosas. Y ahí por lo que dan en el informe, no, bueno, todavía no iniciamos. Primero te asustan con que iniciamos, nadie inicia por 1.500 pesos. Están así, tirando el robador. Miguel Ángel, gracias por venir. No, gracias a vos. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición.